Bien, volvemos, muchas gracias. Decíamos, dejábamos el último bloque para que la gente que nos observa se vaya más tranquila o se vaya más nerviosa. Saludamos a Alfonso Schwartz para hablar un poco de economía. Buenas noches. Buenas noches, Alonso Schwartz. Alonso. Bueno, ¿qué fue este martes que había tanta expectativa? ¿Realmente se pudo satisfacer esas expectativas o fue solamente un bluff? ¿Qué es lo que sucedió este martes? Vamos a hacer un raconto de algunas cosas que sucedieron en las últimas 2 semanas para entender por qué era tan importante. Hace 2 semanas la Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos, con lo cual los capitales de distintos países del mundo, sobre todo de países emergentes, salen de sus países y van hacia Estados Unidos. Esto genera un problema de tipo de cambio, una corrida cambiaria en prácticamente todos los países emergentes, desde Argentina, Brasil, hasta Rusia, Medio Oriente, o sea, fue mundial. Pero además de esto, se sumó algunas características propias de la economía argentina que hicieron un poco más complejo eso. Y esto es la necesidad de financiamiento que tiene el gobierno nacional para mantener el nivel de actividad económica. El gobierno nacional tiene un déficit, tenía un déficit esperado para este año de 3,2% del PBI, mientras que a partir de todo esto, del encarecimiento del crédito a nivel internacional, la salida de distintos fondos de inversión y de inversionistas de la Argentina yéndose hacia Estados Unidos por esta situación que dio origen a toda esta pequeña crisis a nivel mundial, hizo más caro el financiamiento para el gobierno argentino y por lo tanto menos creíble el programa financiero, el programa de gradualismo económico que tiene el gobierno nacional. Dentro de esto hubo una corrida cambiaria, hubo mucha gente, sobre todo estos inversores que vendieron los pesos que tenían o los instrumentos de inversión en pesos, salieron de los pesos de estos instrumentos de inversión, compraron dólares y se fueron del país. Eso hizo que de 19 pesos el tipo de cambio del dólar hace 2 semanas y media, se fuera a 22, 23 pesos con 50, que es lo que cerró la semana pasada, el día viernes cerró a 23 pesos con 50, producto de todo esto. Dentro de este marco se da un vencimiento, se iba a dar un vencimiento hoy, se dio un vencimiento de las LEBACs. ¿Qué son las LEBACs? Son instrumentos de financiamiento o de deuda que emite el Banco Central a corto plazo. Hay LEBACs de 30, 60, 90, 180, hay de varios plazos, pero hoy se acumulaba un vencimiento bastante grande de casi 680 mil millones de pesos de estas LEBACs. Que en todas las veces anteriores lo que hizo el Banco Central es pagarle a los tenedores de estas LEBACs esa cantidad de pesos y ofrecerle otras LEBACs por un periodo similar, 30, 60, 90, distintos periodos, para que dejen ese dinero invertido en la Argentina en pesos en esos instrumentos financieros y que no se vayan a comprar dólares y que se escape el tipo de cambio. Entonces, como era un vencimiento muy grande en esta crisis cambiaria y esta cuestión de encarecimiento del crédito internacional, había muchas dudas acerca de la posibilidad de que todos estos vencimientos, todas estas LEBACs que iban a vencer, se renueven, y la pregunta era cuánto se iba a renovar y en el caso de que no se renueven, a dónde iban esos pesos, si iban a comprar dólares y lo iban a generar una devaluación mayor a la esperada. Eso es lo que sucedió hoy y desde el día viernes, desde el Banco Central se comenzaron a mandar señales justamente de que era negocio quedarse en pesos y no comprar dólares. Y la principal señal de esto fue justamente la modificación del tipo de cambio. Otra señal muy fuerte fue la modificación de la tasa de interés pagada por esas LEBACs o las tasas de interés pagadas por los distintos instrumentos financieros de inversión en el Banco Central o a través del Banco Central, por ejemplo en LEBACs, que se llevó del 20 y pico % al 40%, una tasa muy alta, que hizo que efectivamente hoy
la noticia fue de que el 100% de los que tenían Levax renovaron su posición. O sea, ¿Eso es positivo? Es muy positivo porque en el corto plazo se apaga este incendio que se generó hace 2 semanas y media. La crisis cambiaria seguramente puede llegar a haber alguna pequeña novedad mañana o pasado, pero van a ser todas novedades menores. El gobierno, a través del Banco Central, salió a ofrecer una cantidad de dólares muy importantes al mercado a un precio que no fue convalidado por el mercado. O sea, ayer y hoy salió a ofrecer 5.000 millones de dólares, de los cuales ayer solamente se compraron a 25 pesos, que era lo que pedía el Banco Central, por esos dólares. Ayer solamente se compraron 400 y hoy solamente 700. O sea, en el medio de todo este vencimiento tan fuerte, la verdad es que no hubo una demanda muy fuerte. También eso es positivo. También eso es positivo justamente porque se han quedado en pesos y no habrá mayores tensiones cambiarias en el cortísimo plazo. Ahora, arrancando desde lo primero de tu alocución, ¿algo tiene que ver también la crisis mundial con lo que pasó acá o le echamos el fardo todo al gobierno nacional que no hizo bien las cosas? El origen de esta corrida cambiaria claramente fue en Estados Unidos, con la suba de tasas en Estados Unidos, y esto generó una devaluación en la mayor parte de las monedas de países emergentes, no solamente en Argentina. Pero esto a su vez está condicionado, o tiene sus características muy locales y que agravaron el fenómeno en la Argentina, justamente porque los otros países no necesitan tanto financiamiento como necesita la Argentina para su programa económico a mediano plazo. Entonces, ¿y por qué necesita Argentina tanto financiamiento? Porque los gastos públicos exceden ampliamente lo que se recauda por impuestos. Y la diferencia se tiene que cubrir de alguna manera. Gastamos más de lo que ganamos. Gastamos más de lo que recaudamos, de lo que ingresa, exactamente. Hasta el momento se había recurrido a distintos mecanismos financieros privados, al sector privado, para que financie este déficit con emisión de deuda. Esto es algo que venimos siguiendo y creo que lo hablamos ya el año pasado a esto. Se estaba recurriendo al sector privado para financiar este gasto público que excede los recursos o la recaudación tributaria. Aunque más allá de esto, con la suba de tasas a nivel mundial, se hizo muy difícil acceder a ese financiamiento privado, o muy caro, que en realidad es exactamente lo mismo. Y es por eso también dentro de ese marco que tenemos que leer la estrategia de recurrir al Fondo Monetario Internacional, pidiendo justamente, o empezando a negociar. Todavía no se ha cerrado nada, no se ha firmado nada, no está la letra chica, no se saben montos ni tasas, además se especula con algunos datos, pero no hay certeza todavía acerca de cuál va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? Con respecto al fondo, mi visión es, en principio, es la siguiente. Y esto lo llevo a la economía doméstica para que lo entendamos. A veces cuando vamos a la situación económica familiar nuestra, o de una pequeña pyme de barrio, de un pueblo del interior, lo entendemos mejor. Si nuestra economía familiar, los gastos corrientes, los gastos frecuentes que tenemos todos los meses, lo financiamos con la tarjeta de crédito, porque no ganamos lo suficiente para gastar lo que estamos gastando mes a mes, y en determinado momento la tarjeta de crédito nos exige que le devolvamos y que se pone dura en que no podemos renegociar esa deuda. ¿De quién es la culpa o de quién es la responsabilidad? ¿De la tarjeta de crédito? ¿O es mía que estuve gastando más de lo que supe administrar? Exactamente. Entonces el problema en realidad, más allá de... hay muchos que yo sé y entiendo de que en nuestro país, por la historia que tiene, el Fondo Monetario es casi una mala palabra. Todo el mundo se asustó como cuando empezaron a hablar del Fondo Monetario Internacional. La realidad es que el problema no es el Fondo Monetario Internacional, sino que el problema es interno argentino de déficit fiscal. Hasta que no resolvamos eso, tendremos que aceptar las condiciones de quien nos preste dinero. Y o nos prestan a una tasa muy alta, o nos pones condiciones de ¿Y cómo se puede resolver ese déficit fiscal que tiene el país?
Teniendo en cuenta que la presión tributaria de la Argentina está entre las más altas del mundo, no el de solamente de Latinoamérica, claramente si nos comparamos con los países vecinos de Latinoamérica estamos muy por encima de la mayor parte de los países vecinos y a nivel mundial estamos en tasas muy altas. No podemos pensar en recaudar más porque ya tenemos impuestos muy altos, entonces en realidad lo que tenemos que pensar en hacer un gasto más eficiente y un recorte inteligente de esos gastos, o por lo menos congelar los gastos nacionales para que de alguna forma la inflación vaya erosionándolos. ¿Por dónde empezar? Bueno, esa es la pregunta más difícil porque hace 2 años la respuesta más evidente y más sencilla era empezar por los subsidios al sector privado o a las tarifas del sector de los distintos servicios públicos. Y gran parte de esto ya se hizo y sabemos por las noticias que nos llegan a nivel nacional, sobre todo cómo, sobre todo en Capital Federal, Gran Buenos Aires y en las principales ciudades del país, ha subido no solamente la luz, sino el agua y también el transporte urbano. Hay algunas cosas que se pueden llegar a continuar haciéndolo, que está demorado, pero en realidad gran parte de esa actualización de tarifas se realizó o se está realizando. Entonces la pregunta es cómo continuar. Evidentemente lo último que queremos que se ajuste o que haya algún tipo de modificación o congelamiento del gasto es en salarios del sector público o en jubilaciones, que son los sectores más sensibles porque justamente afectan a la población y afectan también el consumo. Entonces tenemos que pensar en cómo hacer un gasto más eficiente y en este sentido creo que la forma de hacerlo es pensar en cuáles son las funciones del Estado nacional, pero también en provincial y municipal, que están duplicadas o hasta triplicadas por distintas agencias. Y ahí vamos a ver de que hay muchos programas, que hay varias oficinas que se dedican prácticamente a lo mismo. Y creo que ese es uno de los caminos que podemos llegar a hacerlo. Obviamente es mucho más difícil, es mucho más engorroso trabajar con esto porque implica estudiar funciones, estudiar organigramas, etcétera, etcétera, pero creo que es el camino que hay que seguir. O sea, reorganizar los distintos organismos del Estado. Exactamente. En el cortísimo plazo, el Gobierno Nacional ya dijo de que el sector por el cual va a empezar va a ser que la obra pública seguramente se va a congelar, no los programas o las obras que ya están licitadas, que ya están en funcionamiento, que ya están iniciadas, sino las nuevas licitaciones para este año seguramente serán demoradas por este objetivo de déficit fiscal mucho más exigente que tenemos ahora, del 2,7%, antes teníamos el 3,2%, o sea 0,5% del PBI como es mayor exigencia fiscal o de mayor ajuste fiscal, en este caso principalmente hablando de obra pública, pero más allá de eso creo que una vez superado este punto, necesitamos hacer un estudio de cuáles son las funciones, cuáles son los organismos, a qué se dedican y cuáles están duplicados y hasta triplicados en sus funciones. ¿En qué se equivocó el gobierno para que se llegue a este punto extremo, desde tu óptica? El error, si es que tenemos que encontrar algún error, es que se hayan acumulado una gran cantidad de vencimientos de deuda en un solo día. Esto que se decía de que hoy iban a vencer estos 680.000 millones de pesos, que en un mercado internacional muy tranquilo, como veníamos hasta principio de año, hasta hace un mes en realidad, no era mayor problema, pero era esperable de que la tasa de interés en Estados Unidos en algún momento comience a subir, cuando comience a reactivarse la actividad económica, y eso lo empezamos a ver justamente este año. Y ante esta reactivación de la actividad económica, incremento leve todavía, pero incremento de la inflación en Estados Unidos, surge la idea de subir esta tasa de interés de referencia que afectó a estos vencimientos y a esta estrategia de financiamiento del gobierno nacional. Si bien tiene que ver esta pregunta con un aspecto político de alguna manera, pero traduzcámoslo a lo económico y a lo práctico, desde tu óptica otra vez.
es importante que ayer escuchaba a algunos economistas que decían Macri tiene que tener un ministro de Economía. No funcionó ese gabinete económico que puso en función, digamos. Es un problema de estrategia, un problema que tiene que ver justamente con que uno solo tome las determinaciones o no. Personalmente no creo que la discusión tenga que basarse simplemente en un ministro, dos ministros o 4 o 5 personas que toman decisiones dentro del gabinete económico, sino de que éstas sean complementarias, que todas las decisiones sean complementarias y sean coherentes entre sí. De hecho, la última semana y media vimos un trabajo muy coherente, muy cohesionado de tanto del equipo de Hacienda como de Finanzas y del Banco Central. Y es por eso justamente que hoy se ha renovado, hoy que esperábamos un día, algunos hablaban del día D, el día catastrófico. La semana pasada había gente que realmente tenía miedo acerca de qué es lo que podía pasar hoy. Y hoy vimos que prácticamente no pasó nada, o los problemas de fondo obviamente no se solucionaron, pero este vencimiento no generó grandes problemas, e incluso se obtuvo financiamiento a bajas tasas en pesos, al 20% anual fijo en pesos, lo cual es... ¿Cuánto cerró el dólar? Hoy 24.50 en Buenos Aires, entiendo que en el mayorista, sí. 24 el mayorista, 24.50 en casas de cambio, o el Banco Nación en realidad, casas de cambio un poquito más alto que esto en Buenos Aires, que fue justamente generado por varias políticas, no solamente del Banco Central, con el ofrecimiento de esta oferta de 5.000 millones de dólares a esos 25 pesos que no se ha logrado, sino también con regulaciones de los distintos bancos y con el trabajo también desde Hacienda y Finanzas. Un ejemplo de lo que hizo Finanzas en este sentido, hoy mismo a la mañana se anunció, antes que abran los mercados, se anunció que el objetivo de que la recaudación había crecido casi un 10% más que el gasto público en el mes de abril. Y esto es una muy buena noticia con respecto a esta idea de hacer más sostenible el programa económico en el mediano plazo. ¿Se vienen tiempos de tranquilidad o eso fue solamente una bocanada de aire puro para un día martes? Yo creo que la crisis o el pico de esta crisis de estas últimas 3 semanas ha pasado, pero insisto, los problemas de fondo no se han resuelto. Claramente dentro de... Tiene que ver con el déficit fiscal. El problema de fondo sigue siendo el déficit fiscal y cómo lo afrontamos y cómo lo financiamos. Y en este sentido acá entran en juego todas las otras variables. ¿Cuál es el tipo de cambio que pueda reactivar la economía argentina con las economías regionales? Tal vez la buena noticia que tenemos localmente, que es una rareza a nivel nacional y nosotros tenemos la información porque lo tenemos muy cerca, es que en la ciudad de Posadas o en la región vemos que el puente Posadas-Encarnación casi no ha tenido tránsito los días de ayer y hoy. Y esto no solamente se dio por el feriado en Encarnación del día de ayer, sino de que además de eso, más allá de eso, la mayor parte de los negocios han abierto en la zona comercial de Encarnación, pero la gente no fue. Y no fue a consumir en realidad porque el tipo de cambio, entiendo de que hacía de que los productos no sean tan atractivos como lo eran hasta hace 2 semanas. Y en este sentido es una señal acerca de la competitividad o no del tipo de cambio actual y cuál va a ser el punto de equilibrio más adelante. Ojalá esa buena noticia continúe. Ojalá. Gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Nos vamos, señores. Nos reencontramos el martes próximo. Muchas gracias. Buenas noches.